Amén. Gloria al Señor, amados hermanos. Que Dios les bendiga a todos y cada uno de nosotros. El Señor nos dé de su gracia, hermanos, siempre. El día de hoy, mis hermanos, nos corresponde meditar acerca del jueves de intimidad, como ya hemos escuchado, y ciertamente es un día en el que podemos entender que hubo un cúmulo de sentimientos, de emociones, hermanos, diversas, desde el asombro seguramente de los discípulos al ver la previsión, al ver el poder de Dios, cómo Él se anticipa a todas las cosas. Podemos pasar, por supuesto, por ese momento de intimidad, de comunión, también, ¿por qué no decirlo?, la traición y la soberbia. Pero sobre todo, amados hermanos, vamos a encontrarnos en este hermoso día y en esta exposición acerca del amor tan grande que el Señor ha tenido por todos y cada uno de nosotros. Quiero invitarles a que hagamos una oración. En esta oración, como en repetidas ocasiones hemos dicho, nos permita tener ojos para ver, oídos para escuchar y un corazón que entienda. Pero también, mis hermanos, les ruego que me ayuden a suplicar a nuestro Padre por mi vida, que el Señor me permita ser un instrumento útil en sus manos. Y voy a suplicar, hermanos, a mi hermano Noé, nuestro pastor, que nos ayude en esta oración, por favor. Bendito y poderoso Dios, Señor. Gracias te damos en esta tarde, Señor, porque tú nos congregas, Señor, ciertamente a través de este medio de diferentes lugares, Padre. Pero el propósito principal en este momento es poder escuchar tu palabra, Señor. Mira, tu Espíritu Santo que allana y que prepara, Señor, cualquier camino, ha de preparar nuestros corazones, Señor. Ya lo ha preparado de antemano, Padre. Quiero pedir, Señor, que tu palabra, Señor, haga eco en nuestras vidas, que utilices la vida de tu siervo, mi hermano ministro exhortador Adrián Verano, que pueda hablar tu palabra con denuedo, con autoridad, Señor, y también que nosotros podamos recibirla, Señor, con gozo, con alegría, y también, Señor, que se vea reflejada en nuestra vida diaria. Bendice la vida de tu iglesia, Señor, la divina palabra. Son parte de esta congregación que aquí está, Señor. Habrá algunas necesidades temporales, Señor. Esas las dejamos en tus manos de antemano. La necesidad espiritual es la que nos urge, Señor, poder ser solventada a través de tu Espíritu Santo. Por eso te pedimos que utilice la vida de mi hermano Adrián Verano, la vida de tu iglesia, Señor, para preparar los corazones, y que en todo esto, Señor, tu nombre sea glorificado, Padre. Gracias te damos, pues, por los méritos de Cristo Jesús. Te damos la honra y la gloria por siempre. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor, hermanos. Muchas gracias, hermano Noé. Por favor, les invito que todos juntos, hermanos, vayamos allí a nuestras Biblias y busquemos en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 22, hermanos, y vamos a hacer nuestra lectura a partir del versículo 7 al 27, por favor. Me voy a permitir hacer esta lectura yo, hermanos. Dice la palabra de nuestro Dios: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar al Cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo: id, preparadme la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparado allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Mas he aquí,
La mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que habría de hacer esto. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos dirige, perdón, como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Gloria al Señor, amados hermanos. Hoy quisiera hablarles, hermanos, en primera instancia, de lo previsor que es Dios. Me maravilla, hermanos, que el Señor tiene todo en sus manos. La gente, hermanos, hoy día hace comentarios tales como que los tiempos de Dios son perfectos. Y yo entiendo que es una frase muy bien intencionada, pero también creo que es una frase que carece de profundidad en muchos sentidos, en la mayoría de los casos. Los tiempos de Dios o el tiempo de Dios, nosotros lo sabemos, es aquel, hermanos, donde el Señor muestra su presencia y también su providencia. El tiempo de Dios es aquel donde se manifiestan los atributos que de Dios conocemos y que confluyen de la mejor manera para que las circunstancias sean las mejores para nuestra vida, sea que lo entendamos o no. En ocasiones, amados hermanos, nos es difícil comprender cómo X o Y circunstancia puede ser buena para nosotros, pero Dios todo lo sabe, Dios todo lo anticipa y Dios todo lo pone y lo predispone para nuestra bendición. Dice la Escritura que cuando se llegó el día de los panes sin levadura, amados hermanos, ellos no tenían, hermanos, no sabían dónde habrían de comer esta cena, hermanos, que era la Pascua, que era una tradición maravillosa. Hermanos, la siquiera podemos decir que planeó esta reunión eh, desde que él empezó a tener razón o uso de razón en la tierra, humanamente hablando, sino que vamos más allá aún. Él había planeado este momento y esta celebración desde antes de la fundación del mundo, hermanos, según dice la Escritura. El Señor, hermanos, tenía en su mente y en su corazón este día tan especial para compartir el pan y para compartir el vino con sus discípulos. El Señor, hermanos, había dispuesto todo. Cuando Él envía a los apóstoles, les da una señal. Les dice que se fijen en un hombre que llevaba un cántaro. Sabemos, hermanos, por las tradiciones judías, que esto no era algo muy común. Generalmente las damas eran las que se hacían cargo de esta labor, de llevar el agua. Recuerden, por ejemplo, aunque no era propiamente judía, pero sí el ejemplo de la mujer samaritana que hemos estado mencionando. Por lo general, las mujeres eran las que se hacían cargo de esta labor. Y el Señor les da una señal, que ellos iban a encontrar a una persona, a un hombre, y que iba a tener un cántaro de agua sobre su hombro. Y Él les dice que lo sigan. Hermanos, esto no es más que una muestra de que Dios en todo lo anticipa, todo lo ve, todo lo predispone. Cuando Él, hermanos, los envió, ya lo tenía todo bien planeado. Hay un dato, hermanos, que quiero compartir con ustedes, un dato histórico. Cuando llegan los discípulos a la casa, dice la Escritura, que tenían que presentarse al padre de familia y decirle, el maestro, el rabí, pregunta dónde va a participar de la Pascua. La generalidad de las casas en Israel, hermanos, en aquel entonces,
eran casas, hermanos, sencillas, de un solo nivel. No obstante, había algunas casas que contaban con 2 niveles, sobre todo de personas que tenían recursos económicos, y estas casas, en estas casas se utilizaba la parte baja para habitar, para hacer todas sus labores, pero la parte alta se utilizaba justamente para poder tener comunión con Dios, pero también para poder tener una reunión especial. Y esta reunión generalmente se trataba de invitar al rabino del pueblo para que pudiera ahí participar de alguna convivencia, de algún momento de intimidad con las personas más cercanas que él pudiera tener. Es muy significativo, porque el Señor llevó ahí a 12 personas que para el Señor estaban cercanas, tan cercanas como su corazón, pero uno de ellos estaba lejos, porque su pensamiento era distinto. ¿No es Dios acaso, mis amados hermanos, quien tiene el control de todo? Tal vez hemos leído este pasaje en muchas ocasiones, pero yo no sé si habíamos meditado en que Dios todo lo había dispuesto de tal manera, hermanos, que hasta un hombre iba a salir, cosa extraña, con un cántaro de agua, y esa iba a ser una señal. ¿No es, hermanos, Dios quien dispone todas las cosas a nuestro favor? Dice la palabra del Señor, hermanos, que aún las cosas difíciles de la vida, el hambre, la desnudez, el cuchillo, la espada, no hacen sino obrar a nuestro favor. El Señor tiene al mundo en sus manos. Y yo sé que muchos de nosotros, de los que aquí estamos, hermanos, tenemos una necesidad. Acabamos de escuchar una muy importante por la cual hemos estado rogando al Señor. Y no solo la necesidad de mis amados hermanos Torres González, sino también nuestros hermanos García, Valencia y muchos más de mis hermanos que han estado en dificultades y en enfermedad. Yo quiero decirles hoy, amados hermanos, que el Señor que dispuso todo en aquella mesa es el mismo que está hoy aquí entre nosotros, hermanos, y que nos tiene en sus manos, y que dispone todo de la mejor manera para nuestra vida. Hay situaciones que nosotros no podemos y no sabemos resolver, pero Dios, hermanos, hace de lo imposible posible. Tal vez, amado hermano, usted tiene un gran problema el día de hoy. Yo quiero invitarle a que visualice esto. No es más grande que el gran Dios que nos ama. Podemos decirle a nuestro gran problema que nuestro Dios es mucho más grande. Él elige lo mejor para nosotros en toda circunstancia. Versículo 14 al 20. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él sus apóstoles. No antes, no después, cuando era la hora, cuando él lo determinó, hermanos, porque como hemos dicho, el Señor es el soberano. En ocasiones nosotros, hermanos, desesperamos, nos invade la impaciencia, pero hermanos, quiero invitarles hoy a entender y a recordar que el Señor sabe todas las cosas y Él es el que tiene todo en sus manos para con nuestra vida. Él no, hermanos, hizo esta reunión con sus discípulos antes ni después, sino cuando era necesario. Y el Señor, hermanos, se expresa de una manera hermosa diciendo que Él anhelaba ya el tener esa reunión. Sabía, hermanos, ciertamente el Señor que sería la última en este mundo, hermanos, que tendría con sus discípulos, y se los dice que no volvería a gustar del pan y del jugo de la vid, sino hasta después que viniese el reino, hermanos. Pero para Él era importante. Quiero hermanos, mencionarles ahora que en este momento nos acercamos a lo que es un sacramento. El Señor, hermanos, ejemplifica el pan que iban a tomar con su propio cuerpo, hermanos, que iba a ser su sangre preciosa. Un sacramento, hermanos, es algo por lo general, como decía, ordinario, algo sencillo, algo común, pero que adquiere un nuevo y extraordinario significado para la persona, hermanos, que tenga ojos para ver, oídos para escuchar y un corazón para entender. Les voy a poner otro ejemplo, mis hermanos. Algunos de nosotros tenemos un cajón con cosas que no queremos tirar, porque, hermanos,
Tal vez a los ojos de otras personas esas cosas pudieran parecer insignificantes o baratijas, pero para nuestros ojos, hermanos, tienen un significado especial. Yo me recuerdo, hermanos, de mi suegra. Ella, hermanos, un día que la fuimos a ver, estábamos platicando y ahora pues ella ya está en presencia del Señor. Y me dijo, Verano, yo te quiero enseñar mis tesoros. Y hermanos, dice, esto yo casi no se los enseño a nadie, pero pues tú eres parte de la familia y quiero enseñarte mis tesoros. Y mi suegra, hermanos, fue una mujer muy trabajadora. Y hermanos, el Señor la bendijo en todos los sentidos. Era una mujer, hermanos, que logró tener ciertas cosas económicamente hablando. Y pues, hermanos, mi mente corta, hermanos, esperaba que trajera algún tipo de escritura, propiedades, alguna cosa así. Nunca me imaginé el tesoro tan grande que me iba a mostrar. Y bajó una caja pequeña, hermanos, tal vez como de unos 40 por 30 centímetros. Y en esa caja, hermanos, tenía las cartas de sus hijos cuando estaban pequeños que le habían regalado. En esa caja, hermanos, venían poemas, canciones, muchas cosas hermosas que para ella no eran simplemente papel y pluma y tinta, quiero decir, eran sus tesoros. Y quiero compartirles que cuando ella partió cuando fuimos al Panteón, hermanos, una de sus peticiones fue que le pusiéramos sus tesoros dentro de la caja, hermanos. Y así lo hicimos en un acto de amor y obediencia, ¿verdad? Hermanos, pues eso es un sacramento, una cosa común que toma un relieve extraordinario. Hermanos, ciertamente el pan solamente es una mezcla de harina, agua, sal y algún otro elemento, hermanos, pero para quien tiene ojos para ver, oídos para escuchar y un corazón para entender, este pan que vamos a degustar en unos momentos más se convierte, hermanos, no literalmente, pero sí, hermanos, a nuestro corazón, a nuestro entendimiento, significan hermanos, nos traen el recuerdo del cuerpo de Jesucristo. El vino, pues el vino, hermanos, es otro ingrediente que para quien no tiene ojos para ver, oídos para escuchar y corazón para entender, pudiera parecer común, pero no para nosotros. Mis amados, para nosotros es precioso. Es la misma sangre de nuestro Salvador derramada en la cruz del Calvario, hermanos, por amor de usted y de mí. Es exactamente la misma situación. El ojo vulgar no lo puede observar, pero gloria a Dios, porque Él ha abierto nuestros ojos. Él ha bendecido nuestros oídos para escuchar y hoy nos ha dado por medio de su Santo Espíritu entendimiento para comprender que Él nos amó de una manera tal que se dio a sí mismo todo, hermanos, completamente todo. Hablando de la sangre, mis hermanos, en el versículo 20, el Señor dice que esta copa representa también un nuevo pacto. Hermanos, el pacto en términos bíblicos se refiere a aquel acuerdo que hace Dios con el hombre para que el hombre pueda volver a tener comunión con el Señor. Quiero pedirles, por favor, hermanos, que vayamos todos juntos al libro del Éxodo, capítulo 24, y vamos a hacer una lectura. Libro del Éxodo, capítulo 24, por favor, que nos va a hablar justamente de lo que es ese pacto. Dice la Escritura, hermanos, a partir del verso 1. Dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú. Perdón, hermanos. Voy a leer de aquí de la pantalla de enfrente, perdón. Y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen ni suba pueblo con él.
Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana, ofició un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz. Perdón, hermanos. Mire, perdón, hermanos, ya mi esposa me hizo favor de poner aquí. A Jehová, y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Amados hermanos, ahí nos ejemplifica la palabra del Señor, cómo era justamente ese pacto, hermanos, donde el Señor había dado sus leyes, había dado sus preceptos y el pueblo se comprometía a seguir adelante con ellos. La continuidad de este pacto, hermanos, dependía de que el hombre cumpliera su compromiso de obediencia. Sin embargo, mis amados, bien sabido es que el hombre no pudo cumplir en aquel entonces, ni aún hoy, ese pacto, hermanos, para con Dios. Porque, hermanos, nuestra fuerza no es suficiente para hacer la voluntad del Señor, para hacer lo bueno delante de los ojos de Dios. Por eso, hermanos, todo el sistema sacrificial del pueblo de Israel estaba enfocado en restablecer la comunión, el pacto de Dios y el hombre, para que pudiera haber una relación entre Dios y su pueblo. Y esto era a través de los sacrificios expiatorios que se ofrecían, hermanos. Y sin embargo, esos sacrificios, sabemos bien, no eran suficientes. Sí, hermanos, cubrían el pecado, pero no podían quitar el pecado, hermanos, del medio del pueblo. No podían limpiarles, hermanos. Y las personas, hermanos, no podían llegar a ser, hermanos, hacer la voluntad de Dios como Dios lo había demandado. El nuevo pacto, hermanos, que es la forma de Jesucristo de decirnos, sé que eres pecador, sé que te esfuerzas, pero también sé que tu esfuerzo no es suficiente. Es la forma de decirnos de Dios que Él nos ama. Y hermanos, es la forma de decir del Señor Jesucristo a nuestra vida, con mi muerte, mi cuerpo y mi sangre, yo voy a hacer posible lo que para ti es imposible. Tener una nueva relación con Dios. Es por eso, hermanos, que el apóstol Pedro nos dice, hermanos, en su primera carta, en el capítulo 1, versículos 18, 19 y 20. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Hermanos, qué importante es que tengamos en nuestro corazón presente que nuestra bendición, que nuestra salvación fue alcanzada, hermanos, no con cualquier cosa, hermanos, sino, hermanos, fue alcanzada por medio de la preciosa sangre de Jesús. Más adelante dice el Señor, hermanos, dijo el Señor, haced esto en memoria de mí. En un momento más, hermanos, vamos a tener la oportunidad de participar de esta comunión. Y es importante, hermanos, que el Señor mencionara que se hiciera esto en memoria de Él, porque el Señor sabía perfectamente, hermanos, lo fácil que es para nosotros como seres humanos olvidarnos de las cosas. Y tristemente lo digo principalmente de las cosas buenas que hacen por nosotros.
Hay personas, hermanos, que cuando alguien les ofende, por mínimo que sea esa ofensa, por mínima que sea esa ofensa, hermanos, perdura en su corazón por un largo tiempo. Hay personas que dicen, yo perdono, pero no olvido. Hermanos, eso es una realidad, pero a veces, hermanos, cuando alguien hace algo bueno por nosotros, nos es fácil olvidar, hermanos. Yo recuerdo mucho, hermanos, la frase en la oración que el hermano David pronunciaba constantemente y pronuncia. Permíteme, Señor, que no se me olviden tus misericordias, tus beneficios, tus bendiciones. Permíteme servirte. Y es verdad, hermanos, el Señor sabe que somos de corto entendimiento y de poca memoria. Los griegos decían, por ejemplo, hermanos, que el tiempo, hermanos, era como un agua que borraba todas las cosas, todos los recuerdos. Y también, hermanos, que nuestro corazón era como una pizarra, como un pizarrón, hermanos, pero que el tiempo era como un borrador que se encargaba de estar, hermanos, limpiando esa pizarra constantemente. Es por eso, hermanos, que el Señor nos permite y nos entrega esta bendición, hermanos, de poder participar de la cena del Señor, para que tengamos siempre presente, hermanos, en nuestro corazón. Es una forma de acción profética, hermanos, en la que el Señor nos permite, por medio de esta ilustración, recordar, hermanos, que Él un día fue golpeado, humillado, hermanos, menospreciado, como dice, como leíamos en Isaías, hermanos, y aún molido, hermanos, por nuestros pecados. Y dar gracias por ello, hermanos, y mostrar gratitud. Qué corazón el del Señor, hermanos, que hizo esto por nosotros. ¿Cuántos, hermanos, estamos agradecidos por esta gracia del Señor Jesucristo hacia nuestra vida? Del versículo 21 al 23, del versículo 21 al 27, hermanos, vamos a encontrar dos puntos, dos aspectos, hermanos. El primero de ellos es la traición y después el servicio. La presencia, hermanos, del traidor a la mesa imprimía, hermanos, un dramatismo sin igual en este. Conmigo, hermanos, una frase, era un sentimiento, hermanos, muy triste, porque, hermanos, se suponía que ahí estaban, como les decía en un principio, los más cercanos, las personas, hermanos, más selectas para el maestro, y así era, hermanos, de él hacia ellos, aunque el corazón de Judas no correspondía, hermanos, al amor de Jesucristo respecto a él. Y sin embargo, mis hermanos, no es una situación que nos deba de extrañar. No es una situación, hermanos, que sea ajena a nosotros, porque muchas veces, hermanos, nosotros hemos tomado el lugar de Judas, porque hemos tomado, hermanos, el pan y el vino, y después saliendo nos comportamos de tal manera que negamos a Jesucristo con nuestras acciones. Muchas veces, mis hermanos, hemos tomado el pan y el vino, pero después nos volvemos a nuestra antigua vida y nos olvidamos del sacrificio que el Señor ha hecho por nuestra vida. De tal manera, hermanos, que nos volvemos también traidores a la causa. Podemos ver, hermanos, también a través de estos versos, que el Señor Jesucristo, hermanos, eh, se encuentra con una disputa entre sus discípulos. En primer lugar, empiezan a discutir quién sería quien traicionaría al Señor. Pero después, amados hermanos, ellos empiezan a comentar entre ellos mismos quién sería el mayor entre todos los que estaban ahí. Fíjense, hermanos, que sí había una situación. En la mesa, hermanos, cuando se iban a sentar, por lo general se disponía a las personas
de una manera especial. Al lado derecho, hermanos, se ponía a la persona más querida de entre todos los invitados. Del lado izquierdo, inmediatamente después del anfitrión, se ponía a la segunda persona en importancia. Y después, hermanos, se iba colocando a las personas desde el más cercano hasta el más lejano, en la misma circunstancia, de acuerdo a la importancia que pudiera tener para el anfitrión. Es por eso, hermanos, que aparte ellos tenían sus propios intereses. Y hermanos, ellos empezaron a tener esta agria discusión. Y menciono que agria, hermanos, porque no podía ser menos apropiada, dadas las circunstancias. La sombra de la cruz, hermanos, estaba en la víspera. Y estos hombres discutiendo, hermanos, acerca de quién sería el mayor de entre todos ellos. Hermanos, cuando en la cruz se iba a mostrar el acto más grande de humildad, de amor, hermanos, y de compasión. Es por eso que el Señor les dice, entre las personas es así ciertamente, entre los pueblos, entre los reyes, así es como se manejan las personas, pero no sea así entre vosotros. Antes bien el que quiera ser el mayor, que sea el que sirva a todos los demás. Y él mismo se pone de ejemplo, hermanos, siendo que él debía ser servido por todos, hermanos, él nos vino a servir. ¿Y de qué manera, hermanos? ¿De con qué amor? El que, hermanos, no vive para servir, no sirve para vivir. Dice la Escritura, hermanos, de hermosa manera, que haya en nosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Vamos, hermanos, les invito al libro de Filipenses capítulo 2. Dice la Escritura, hermanos, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo que es de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuál es hoy el sentir de nuestro corazón, amados hermanos? Iglesia, la divina palabra, yo quiero preguntarle hoy, quiero preguntarles a cada uno de ustedes, mis hermanos, ¿qué hay hoy, hermanos, aquí dentro de nuestro pecho? ¿Será, mis hermanos, que estamos peleando como los discípulos para saber quién es el más grande? ¿Quién es el que está más cercano? ¿Quién es el que figura más, hermanos, entre nosotros? ¿O será tal vez, hermanos, que en la iglesia pueda haber quien le estemos traicionando, como decía, hermanos, porque con nuestra boca podamos profesar una cosa, pero con nuestra vida otra distinta? ¿O será, mis hermanos, que hoy tenemos, por la gracia del Señor y con la bendición del Espíritu Santo, el dulce amante corazón de Jesús, dispuestos a hacer, hermanos, lo que a Dios agrada, aunque nos duela? Aunque, hermanos, tengamos que sacrificar nuestra propia comodidad, nuestros intereses, hermanos, o nuestros deseos egoístas. ¿Qué corazón se encuentra hoy en nosotros? Dios lo sabe. Pero hoy es el momento, hermanos, para que podamos allegarnos a Él, porque Él se allegó a nosotros y lo sigue haciendo aún hoy. Que Dios les bendiga.